Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de URSA, Retos y Soluciones de la Construcción y la Instalación en el siglo XXI. Mi nombre es Elena Platas y soy periodista especializada en el sector de la construcción y colaboradora de URSA desde hace más de una década. Una década en la que el sector de la construcción se ha transformado por completo para modificar sus objetivos, estrategias y procesos de producción, y en la que se han acuñado nuevos términos que marcan el presente del sector y un futuro completamente enfocado al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los compromisos económicos y medioambientales adquiridos por los gobiernos para dar cumplimiento a estos nuevos objetivos. Pues cuando yo comencé a colaborar con URSA ya por 2010 más o menos, se acababa de incorporar al departamento técnico una jovencísima arquitecta técnica recién licenciada y que hoy, 12 años después, pues esa persona tímida y talentosa da charlas y conferencias en grandes auditorios, se ha convertido en la responsable técnica y de sostenibilidad de URSA para toda Europa, ha tenido tiempo de realizar un máster y doctorarse en innovación tecnológica en la edificación y a especializarse en el comportamiento de los materiales de construcción y cómo influyen en el resultado final del edificio, desde su creación hasta el final de su vida útil. Hoy hablamos con Silvia Herranz. Bienvenida, Silvia, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias por tus palabras. Bueno, talentosa, jovencísima, creo. Jovencísima y parecías hasta más timidilla de lo que luego has demostrado que eres, sí, Silvia. Soy una persona tímida aún así, pero... Bueno, pues entonces muchas gracias todavía más por este esfuerzo de estar aquí delante de los micrófonos. Pues de la mano de Silvia vamos a tratar de desentrañar conceptos muy importantes que afectan a los materiales y, por tanto, a los edificios en los que vivimos, en los que trabajamos y en los que disfrutamos de nuestro tiempo de ocio. El primero de ellos es el análisis de ciclo de vida o ACV. Silvia, aunque parece que ya el propio nombre, análisis de ciclo de vida, da un poco pistas sobre este concepto, ¿qué es un análisis de un ciclo de vida y en qué consiste? ¿Por qué es relevante para nosotros, para el sector de la edificación? Bueno, el análisis de ciclo de vida es una metodología que nos ayuda a calcular impactos de un producto y de un edificio en toda la fase de vida del producto, tanto en la fase de producción, la fase de instalación, en la fase de uso y final de vida. Y es importante y es relevante porque nos da una cuantificación de los impactos para luego poder hablar de sostenibilidad. Uh-huh. Pero, ¿qué tipo de impactos? ¿Son solamente medioambientales o también son económicos? Por ejemplo, un análisis de ciclo de vida son las emisiones o otro tipo de impactos también. En este caso, lo que mide son impactos ambientales, enfocados, por ejemplo, a calentamiento global, potencial de calentamiento global, edificación, eutroficación, ozono fotoquímico. Bueno, son diferentes impactos que lo que hacen es ver el impacto que tiene el material o el producto o el edificio en el medio ambiente. Sí que es verdad que cuando hacemos un análisis de ciclo de vida de un producto, de un edificio, tenemos en cuenta pues emisiones, agua, materias primas, transportes. Entonces, todos esos puntos que tenemos en cuenta en un inventariado de análisis de ciclo de vida. ¿Y cómo es el proceso, Silvia? Porque entiendo que esto un usuario particular, yo no podría hacer un análisis de ciclo de vida, pero si vosotros lanzáis un panel aislante, por ejemplo, ya sea de XPS o de lana, y tú quieres hacer el análisis de ciclo de vida, ¿cómo es el proceso? Bueno, es complejo. Primero tienes que tener en cuenta el proceso de fabricación. En nuestro caso tenemos dos productos, lana mineral de vidrio y poliestireno extruido. Son procesos de fabricación totalmente diferentes. El caso de lanas es mucho más complicado que el de poliestireno y para ello tienes que conocer todas las entrañas, por decirlo de alguna manera, de una fábrica. Tienes que saber cómo se fabrica, qué energía se utiliza, qué materias primas... Bueno, todos los puntos que tienes que tener en cuenta en un inventariado del producto. Y luego, pues, tienes que contrastarlos. No te sirve con, más o menos unos datos genéricos, sino que hacemos pues una auditoría interna que, ya se hace con muchos de los materiales, pero, con todos la parte de energía, la parte de residuos, la parte de materias primas. Y lo que hacemos es, como utilizarlo como base de partido para luego utilizar un modelo en un software específico donde introducimos esas características del proceso de fabricación y el inventariado que te he estado contando. Y a partir de ahí se realizan unos escenarios específicos para las diferentes fases del análisis de ciclo de vida y en función de esos escenarios se puede hacer el cálculo de un producto en concreto, con un espesor en concreto.
¿Y el resultado para qué nos sirve, Silvia? ¿Por qué es importante esta información que Es nos ofrece? importante porque muchas veces hablamos de sostenibilidad, ¿no? Hablamos de como algo muy efímero, como muy conceptual, y cuando estamos hablando de un análisis de ciclo de vida estamos hablando de cuantificación, estamos hablando de valores reales, de kilos de CO2 que puede tener un producto en el proceso de fabricación o en un proceso de instalación o en el final de vida. Y eso nos sirve para irnos a un edificio, coger todos los materiales que se utilizan para fabricar o para realizar un edificio y saber el impacto que tiene un edificio en particular en un sitio en concreto. Y eso nos ayuda pues luego para mitigar o intentar hacer medidas de mejora o incluso cambios de materiales para mejorar el impacto ambiental que tiene ese edificio y por lo tanto mejorar la descarbonización del edificio en el país o en la zona donde esté, como uno de los indicadores, ¿no? Que es el indicador que más se está hablando ahora, el tema de descarbonización, que hablaríamos de potencial de calentamiento global de kilos de CO2. Te planteo un escenario hipotético, Silvia. Imagínate que tienes que construir ahora mismo tu casa, allí en el Escorial donde vives, y tienes que elegir los materiales que van a formar parte de esta vivienda respecto a los resultados que arrojen su ciclo de vida. ¿Qué tipo de materiales serían buenos dependiendo de los resultados de su ciclo de vida? Yo creo que los materiales hay que pensar conceptualmente, ¿no? Es decir, ¿qué material para qué sirve, ¿no? ¿Para qué quiero este material, ¿no? Un material aislante. Pues necesito que en mi casa se reduzca la demanda lo máximo posible. Pues coger un material aislante que sé que bueno, pues es duradero y que va a tener unas prestaciones de conductividad térmica buenas. En principio es el primer paso que tenemos que focalizarnos. ¿Que luego nos da una serie de impactos ambientales? Bueno, hay que mirarlo siempre a nivel de edificio, porque cuando estamos hablando de materiales aislantes, puedes mirar un poliestireno como una lana, al final estamos hablando de granos de arroz de una paella, ¿vale? Estamos comparando granitos de arroz y al final es muy complicado decir, este granito tiene 0,5 más de kilos de CO2 que otro. Entonces creo que lo importante es siempre mirarlo a nivel de edificio, que sea un edificio duradero, que para eso, bueno, pues es para lo que construimos edificios, que tenga unas condiciones de salubridad y de confort y de seguridad a nivel de fuego. Y luego, pues que tengan una buena sostenibilidad a la hora de cuantificar, ¿no?, esos impactos que tenemos en un edificio. Si tenemos un edificio que puede tener una huella ambiental menor, pues sería estupendo. Hoy en día es complicado porque no todos los materiales de construcción tienen análisis de ciclo de vida o tienen análisis de vida genéricos, que bueno, al final son un poco diferentes los datos que obtenemos. Y en el análisis de ciclo de vida del edificio, ¿se valoran otras cosas más aparte de los materiales o es la suma de los ciclos de vida de los materiales que forman parte de este edificio? En principio se suman esos impactos de todos los materiales. Sí que es verdad que cuando hablamos del uso del edificio, bueno, pues tenemos que hacer una simulación energética, por ejemplo, para entender cómo funciona energéticamente, ¿no?, ese edificio, con las prestaciones que te decía de los materiales. Si tienes una composición de una fachada o de una cubierta diferente, pues seguramente la simulación energética que te dé va a ser diferente. Dependerá también de la localización del edificio, de la orientación, bueno, de otros factores. Hablaba de esos 12 años que llevas en la compañía y yo me acuerdo que cuando empezábamos en esto hablábamos ciclo de vida o de la sostenibilidad de los materiales, pues desde que salían de la fábrica, desde la fabricación, el embalaje, el transporte y su puesta en obra, y ahí terminábamos. Ahora se analiza muchísimo más toda la fase de uso del edificio e incluso la de construcción. ¿Eso forma parte también del ciclo de vida del material? Sí, actualmente, y bueno, los datos que podemos encontrar en una declaración no contemplan escenarios muy optimistas de circularidad, ¿no?, de análisis de fin de vida de un producto. Sí que es verdad que podemos, a nivel de empresas o a nivel de como fabricantes, podemos analizar la huella que pueden tener diferentes medidas o diferentes escenarios que nosotros podamos hacer de circularidad o otras medidas, ¿no? El hecho de poner más materia prima reciclada. Al final esos son datos que nosotros podemos valorar y al final es una herramienta de estrategia a largo, a medio, corto, largo y medio plazo, ¿no? Y análisis de ciclo de vida te ayuda para eso, para intentar mitigar y hacer medidas de mejora en los productos y en los procesos de fabricación.
Porque la Unión Europea y la nueva ley de residuos van un poco por ahí, ¿no? En que el edificio se convierta nuevamente en un banco de materiales. A mí me cuesta creer que, por ejemplo, un panel de XPS que ha estado 75 años en un edificio pueda volver a la cadena productiva. ¿Es posible? Sí, a ver, todos los productos, yo creo que teniendo un inventariado de su composición y de su estado del producto, bueno, pueden ser reutilizados, porque hay muchas veces que no tienen por qué convertirse en una materia prima como tal, sino que pueden ser reutilizados, pueden ser reciclados, en este caso, si bueno, pues tenemos un poco la trazabilidad de ese material y las condiciones. Sobre todo, yo creo que el problema es tener una infraestructura para ese mercado de materias primas secundarias o de incluso de intentar cerrar el círculo, ¿no?, de materias primas. Y bueno, creo que es una tarea que tenemos pendientes desde la Unión Europea, pero también a nivel de sociedad y de empresa. Ujú. Bueno, pues hoy contamos en el podcast, no quería que fuera solamente un diálogo entre nosotras, contamos con unos invitados de lujo y son los primeros espadas de las principales asociaciones con las que URSA colabora. Contamos con distintos compañeros del sector. ¿Estás preparada, Silvia? Te lanzamos las preguntas de ellos. Vamos con la primera que nos envía Luis Mateo, que es director general de Andimat. Hola Silvia, soy Luis Mateo de Andimat. Quería hacerte 2 preguntas. La primera, en relación al ciclo de vida de los materiales aislantes, ¿cómo crees que podemos poner en valor la función de los materiales aislantes a lo largo de toda la vida útil del edificio? Y la segunda, ¿qué opinión te merece el recientemente aprobado impuesto al plástico? ¿Y cómo crees que va a afectar al sector? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, por tus preguntas. Con respecto a la primera, la de cómo poner en valor, ¿no?, en función de materiales aislantes, bueno, creo que he comentado un poquito antes, pero bueno, los materiales aislantes, además de tener un impacto ambiental, como tienen el resto de materiales, tienen la cualidad de tener unas buenas conductividades térmicas que hacen reducir la demanda y el consumo de un edificio. Yo creo que esa es la gran valía de un material aislante, ¿no? Intentar minorar lo máximo posible la huella ambiental de un edificio y simplemente con la colocación y una buena prescripción, ¿no?, a la hora de hacer una buena solución, tanto en fachada como en cubierta o en toda la envolvente del edificio, puede hacer que minore bastante la huella ambiental del edificio. O sea, que creo que en eso no es porque trabaje en el sector de los materiales aislantes, pero sí que es verdad que tienen un punto a favor a la hora de mitigar precisamente la huella ambiental del edificio. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, creo que hay mucho debate ahora con el decreto, ¿no?, del impuesto al plástico. Sí que es verdad que las nuevas regulaciones o nuevas directivas que vienen desde Europa nos están empujando a buscar un modelo de economía circular en la edificación. Y bueno, el impuesto del plástico, aunque es un impuesto, bueno, es una manera también de ser un revulsivo para nosotros, para ponernos las pilas, para decir, bueno, pues cómo puedo minorar también el hecho de tener menos packaging o menos embalaje en mi producto y cómo puedo, pues, contribuir, ¿no?, a mejorar el ecodiseño, ¿no?, con el ecodiseño de los productos y la huella ambiental. Me comentaba ayer nuestra directora Marina Alonso que es España quizás el país que más avanzado va en este tema de toda Europa. Sí, en el resto de países han tenido demora. Creo que en Alemania bueno, pues se ha demorado bastante, y en Italia en principio parecía que iba a salir pues a la par que en España, y también ha habido una moratoria por eso. Sí, en principio creo que somos de los únicos países ahora mismo. Bueno, está bien que aunque sea en tema de impuestos, seamos en algo la locomotora de Europa. Sin embargo, esta pregunta de Luis sobre los plásticos nos introduce un tema también un poco peliagudo, y es lo que hemos hablado en algunas ocasiones y que Marina también dice siempre, que es la criminalización de los plásticos. ¿Por qué tiene tan mala imagen el plástico? Un material, por ejemplo, como nuestro XPS, el poliestireno extruido, que procede del plástico. Creo que porque la gente tiende a mezclar pues una pajita que acaba en el mar contaminando, o una bandeja de embalaje con unas mandarinas que solo se utiliza una vez, con un material aislante como es el XPS que puede durar en la fachada pues 100 años, por ejemplo.
Sí, yo creo que un poco criminalizar, ¿no? Un poco el material. Sí que es verdad que, bueno, pues se ha puesto en muchas discusiones, ¿no? En muchos foros. En mi opinión, creo que al final es un material tan válido como otro. También es de origen natural. Al final el petróleo es un material, o sea, es un producto o es una materia prima que viene de la propia tierra, que lleva unos transformados, que, bueno, pues sí que es verdad que eso se tiene en cuenta, por ejemplo, en un análisis de ciclo de vida. Siempre se mira o los impactos ambientales de un producto tienen en cuenta en las aguas arriba, ¿no? Esa transformación del petróleo. Y bueno, pues al final es como otro material, ¿no? Los árboles pueden ser materias primas y también son de origen natural. Al final es el uso que tú el sentido común que le pongas, ¿no? a ese fin de vida del producto. Lo suyo es que creemos una infraestructura donde podamos intentar canalizar que el plástico de todos los sectores no vaya a sitios como es el océano o incluso un bosque, ¿no? Sino que vayan a un círculo, a una infraestructura donde se puedan reutilizar y reintroducir dentro del proceso de fabricación de los materiales. En el fondo vivimos rodeados de plástico. Esta mesa es de plástico, el teclado del ordenador es de plástico, los móviles llevan parte de plástico y vivimos completamente con ellos. Entiendo que con los materiales aislantes completamente lo mismo. Igual, lo mismo. Sí, totalmente. Muy bien. Pues sobre reciclabilidad y también XPS nos pregunta Mario Serrano, que es el secretario general de IPEX. Vamos a escucharle si te parece, Silvia. Muy buenas, Silvia. Me gustaría preguntarte cómo influye la cantidad de material reciclado que se incorpora en la fabricación del poliestireno extruido y si se tiene en cuenta la posibilidad de reutilizar el XPS una vez se deconstruya el edificio. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, gracias Mario por tu pregunta. Bueno, creo que iba hablando un poquito ya de esto, pero sí que es verdad que no está de más remarcar que bueno, pues la cantidad de material reciclado, claro que influye en análisis de ciclo de vida. Nosotros, bueno, pues hemos hecho diferentes cálculos con la materia prima que teníamos hace tiempo, sin ser un porcentaje muy alto, y con la materia prima que tenemos actualmente, y sí que es verdad que tiene una disminución del impacto, sobre todo principalmente de los impactos ambientales que valora el análisis de ciclo de vida. Y con respecto a la posibilidad de utilizar el XPS en deconstrucción del edificio, pues es un poco lo que comentaba, ¿no? Que bueno, son materiales que se pueden reutilizar si tienen unas características iniciales, como yo recuerdo que hay un estudio de IPEX que se hizo hace, no sé, unos cuantos años, donde se tomaban muestras de XPS de una cubierta. Yo creo que estaban instalados 40 años, 30 años, y tenían las mismas conductividades térmicas que cuando se instalaron. O sea, que es un material muy durable, muy duradero y que, bueno, pues se puede reutilizar. Si no, bueno, pues también hay escenarios posibles de fin de vida, siempre pues pasando por un proceso de análisis y de que se pueda reintroducir dentro de procesos de fabricación, ya sean materiales aislantes. Siempre que tenga unas condiciones específicas con la receta que se vaya a utilizar. Si no, pues existen transformaciones para plásticos o para otra materia prima y es simplemente pues buscar esas tecnologías para poder reintroducir en círculo cerrado o en círculo abierto, ¿no? Que sería en otros sectores o en otros usos potenciales. Porque no solamente hablamos de materiales de construcción, sino también de residuos de obra. Yo siempre pienso, vale, estaría muy bien recoger todos esos residuos de obra para transformarlos, pero a la hora de incorporarlos otra vez al ciclo productivo, dependerá, por ejemplo, dónde esté la fábrica. Si Ursa tiene que ir a recoger una obra a Andalucía, llevarla a Tarragona, a lo mejor es mucho más el impacto medioambiental del transporte de ese material que las emisiones que vaya a ahorrar, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante cuando hablamos de economía circular, porque eso es un tema de economía circular, es utilizar el sentido común. No es lógico utilizar un producto, un residuo que venga de 700 kilómetros o de 1000 kilómetros para utilizar un porcentaje muy pequeño de materias primas. A lo mejor hay que ayudar, ¿no? O intentar mejorar las condiciones en la zona donde se ha generado el residuo para poder utilizarlo en otros usos potenciales. Al final puede darle vida, pues es como crear una cadena, ¿no? Al final creas una cadena, una infraestructura
lo suyo es siempre cerrar el círculo, pero muchas veces tiene mayor impacto cerrar el círculo que buscar una solución local, ¿no? A veces la parte de ser local, ¿no? De buscar productos locales, nos ayuda sobre todo a mejorar el impacto en temas de transporte. ¿Y cómo estáis viviendo en Ursa, Silvia, esta cada vez mayor y más progresiva incorporación de material reciclado a la composición de los nuevos aislamientos que se producen? Te lo cuento porque a lo mejor una persona que nos está escuchando desde fuera piensa, ¿tiene las mismas prestaciones un aislante que se construye, que se fabrica desde cero con materias primas naturales a uno con materias primas recicladas? En nuestro caso, la verdad es que sí. Nosotros lo que hacemos es una trazabilidad de las materias primas y hacemos testeos continuos de los productos. Y bueno, siempre tiene que tener las mismas prestaciones y las mismas características que el material que nosotros vendemos. Entonces, por tener mayor porcentaje de reciclado no es que vaya a mermar las prestaciones del producto. Llevamos desde 2008 introduciendo material reciclado, sobre todo en lana de vidrio. Conseguimos en 2008 el distintivo de calidad ambiental por la Generalitat de Cataluña. En ese caso creo que fueron 35% al menos de vidrio reciclado. Y sí que es verdad que la suerte de la lana, por ejemplo, es que es un material que es como muy infinito, ¿no? Es como muy, muy circular, donde todas las materias primas, bueno, pues al final es vidrio, ¿no? Estamos hablando de vidrio y bueno, todos conocemos un poco la durabilidad que tiene ese material. Pues lo mismo es en temas de lana. Al final lo que estamos haciendo es fundir para crear vidrio. Uh-huh. Igual pues en el poliestireno hacemos trazabilidad para valorar que el producto que nosotros ponemos en el mercado tenga las mismas características y la misma durabilidad que un producto que no lleve porcentaje de reciclado. Y además forma un poco parte esta incorporación cada vez de mayor cantidad de material reciclado en la composición de los nuevos aislantes. Es parte de esta política ESG que tiene Ursa al ir incrementándolo. Sí, es fuerte el compromiso en ello. Es uno de los puntos que se contempla en la estrategia de ESG, de Environmental Social Governance. Y en la parte de environmental es donde hablamos sobre todo de aumentar el porcentaje de materias primas. ¿Recuerdas hasta qué porcentajes más o menos se pueden conseguir o son los objetivos? Creo que era un 80 y algo en lana y un 70 y tantos en poliestireno. Muy bien, te he puesto una trampa y la has resuelto perfecto. No recuerdo exactamente el pico, pero sí más o menos. Bueno, pues ahora damos paso a Álvaro Pimentel, que desde Aisla te lanza la siguiente pregunta. Hola Silvia, estás hablando de sostenibilidad, de reciclabilidad. Se habla mucho también de desmontabilidad de las soluciones constructivas para facilitar su posterior tratamiento. No sé, ¿en qué va a afectar? ¿Realmente va a afectar en algo esto al instalador de este tipo de soluciones constructivas? ¿Van a cambiar los sistemas? ¿Van a desaparecer unos? ¿Van a aparecer nuevos? ¿Van a transformarse los que ya existen? ¿Tenéis información de cómo está afectando esto en otros países en los que lleven este tema de la sostenibilidad más avanzado? ¿Si realmente está afectando al instalador, al día a día del instalador? Gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro por todas las preguntas, porque no son ni una ni dos. Pero bueno, un poco para ir contestando, ¿cómo puede afectar al instalador nuevos sistemas constructivos o este tipo de sistemas constructivos? Bueno, pues sí que es verdad que la regulación europea bueno, pues nos va a empujar a intentar avanzar, ¿no?, en el tema de circularidad, de sostenibilidad, con, por ejemplo, el European Green Deal o el Plan de Economía Circular. Y al final lo que les va a influir sobre todo a los instaladores es que van a necesitar una especialización. Van a ser mucho más especialistas o vamos a necesitar instaladores mucho más expertos en diferentes soluciones constructivas, y eso lo que va a hacer es que bueno, pues se mejore la calidad de los trabajos. Y luego, ¿cómo va a cambiar estos sistemas? Bueno, en mi opinión creo que la parte de regionalidad, ¿no?, la parte local es muy importante. No es lo mismo hacer una casa en Finlandia que hacer una casa en el sur de España, por ejemplo, y los materiales locales van a ser importantes. Entonces, bueno, dependiendo del lugar, pues serán un poco diferentes.
Creo que al final es utilizar el sentido común en muchos de los casos. Y no sé si es que van a desaparecer nuevos o van a aparecer o desaparecer viejos y aparecer nuevos, sino lo que van a hacer es que se van a transformar en función de los nuevos materiales que vayan surgiendo o materiales con porcentajes muy altos de reciclabilidad o soluciones que sean más locales, pues irán cambiando esas soluciones constructivas. Y bueno, ya te digo que en diferentes países pues se trata la parte de sostenibilidad también de diferente manera. Hay algunos que están muy enfocados en utilizar productos más bio, que ahora mismo, bueno, pues para mí es una palabra trampa, ¿no? Porque al final es lo que hablábamos del origen, ¿no? El petróleo es un material que viene de la tierra, ¿no? O un árbol, ¿no? Es un que viene de los bosques, ¿no? Al final son materiales que siguen existiendo, que son parte de la tierra y al final la cuestión es el transformado y sobre todo el sentido común a la hora de utilizar un producto u otro en un edificio. Yo creo que lo más importante es focalizarnos siempre a nivel de edificio e intentar bajar o minorar lo máximo posible la huella ambiental de ese edificio. En tu trabajo, Silvia, me surge ahora esta pregunta. Por lo que has comentado, estás viajando un montón. ¿Quién para ti es top ahora mismo en Europa en sostenibilidad y en este estudio de ciclo de vida? ¿Qué país es donde va más avanzado? Yo creo que Francia es uno de los países que va por delante de nosotros a nivel de España, pero a nivel de Francia, a nivel de Alemania o Italia. Es un país donde ya tienen implementado, por ejemplo, el requisito de tener, o sea, un producto que esté en el mercado tiene que tener un análisis de ciclo de vida, ya sea genérico o individual. Y creo que, bueno, pues ya tienen mucho más avanzado ese tema que el resto. Sí que es verdad que nos sirve como ejemplo y bueno, pues nos ayuda a evolucionar, ¿no?, al resto de países y tener un punto donde fijarnos, ¿no? Muy bien. Pues vamos a seguir hablando de análisis de ciclo de vida y de cómo se recoge esta información. Vamos a abrir un nuevo melón, Silvia. Otro de los grandes conceptos de los que se habla muchísimo y que a veces es un poco complicado de entender. ¿Qué es una DAP? DAP. ¿Y para qué sirve? Es una declaración ambiental de producto y bueno, al final es un PDF donde tienes diferentes matrices donde se recoge el análisis de ciclo de vida. Se explican todos los escenarios que se tienen en cuenta en las diferentes fases y esas matrices es un poco lo que estamos hablando, ¿no? El cálculo que obtenemos de un modelo donde hemos hablado de la fabricación de un producto en concreto con esos escenarios es lo que se recoge en las diferentes matrices. Tanto de impactos ambientales, hay una de recursos, de residuos, de salidas y entradas. Bueno, pues ahí es lo que vemos, ¿no? Sí que es verdad que también hay que digitalizar este formato, la declaración ambiental, para poder facilitar, ¿no?, esa evaluación ambiental en un edificio. Y bueno, nos puede servir para eso, para calcular y cuantificar sobre todo la evaluación de un edificio, cómo se comporta. Yo la verdad es que me hago un poco un lío porque son tantas las siglas DAP, DOP, DIT. Hay un montón de sellos y de etiquetas. ¿Cuál debemos elegir? ¿Cuál es el más recomendable para conocer el comportamiento de un material? Bueno, yo creo que siempre utilizamos las abreviaciones, ¿no?, para intentar no hablar de análisis de ciclo de vida, ¿no?, ACV, ¿no? Pues en este caso son cosas totalmente diferentes. Una DOP es un marcado CE. El marcado CE es obligatorio, es lo que fabricantes tenemos que tener para poner un producto en el mercado, una DOP. Y ya también es un documento donde te vienen especificados todas las especificaciones o características de un producto conforme a la norma armonizada del producto. Una DAP es una declaración ambiental de producto donde te da ese impacto medioambiental del producto y que luego, pues lo que te digo, para hacer el cálculo a nivel de edificio. Y un DIT, por ejemplo, que también es otra de las que se parece mucho, es un documento de idoneidad técnica. En este caso, te habla de una solución constructiva donde, bueno, pues se han realizado ensayos específicos. Yo creo que cada documento tiene su parte importante o su finalidad y en cada momento hay que tenerlo, ¿no? La DOP sí que es verdad que es obligatoria, ¿no? Es básica. Una declaración ambiental, pues te ayuda pues para certificaciones ambientales de edificios, como son, por ejemplo, LEED, BREEAM, Verde, que bueno, pues te lo requieren, ¿no?, para
para hacer un checklist, pero sí que es verdad que la finalidad es intentar que existan más en el mercado y poder hacer un estudio de evaluación ambiental de edificio. ¿Y caducan estas DAPs? Porque ahora mismo me comentabais que estaba Ursa renovando todas sus declaraciones ambientales de producto. ¿Cómo va este proceso? Estamos en proceso de actualización. Vamos publicando en un programa operator, un programa operator, y que es donde se localizan estas declaraciones ambientales y se renuevan cada 5 años. Es un proceso que no es tan sencillo como una DOP, donde tú lo que haces es que tienes esos ensayos previos, ¿no? y ese seguimiento a través de un organismo certificador, sino que lo que haces es que pues a lo mejor puedes estar 1 o 2 años perfectamente en el proceso de realización de una declaración ambiental. Tienes que hacer el inventariado de todo un año, porque lo que hacemos es un inventariado con respecto a un año. Y luego lo que hacemos es modificar el modelo conforme en este caso ha habido una modificación de la norma, la 15.804, el Amendment 2, que es la nueva, y pues ha habido diferentes cambios, ha habido nuevos impactos, entonces eso también se tiene que modificar en el modelo, los diferentes escenarios que aplicamos, y luego pasar a un proceso de verificación. Al final la declaración ambiental, yo te puedo dar una información, pero es una autodeclaración, y para que sea una declaración o se considere una declaración ambiental de producto, tiene que tener una verificación detrás, dentro de un programa operator, de un programa operador, que es donde luego se va a alojar esta declaración ambiental. Y pues ahora estamos en el proceso de publicación de los productos que nos quedan por publicar. Pues al respecto también nos pregunta Mónica Herranz, que es secretaria general o directora de AFELMA. La escuchamos. Hola, buenos días, Silvia. Soy Mónica Herranz de la Asociación de Fabricantes de Lanas Minerales, AFELMA. Quería que nos contaras un poco qué ventajas tiene disponer de DAPs específicas para cada producto en comparación con las DAPs genéricas, las declaraciones ambientales de producto. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por tu pregunta. Las declaraciones ambientales creo que es importante que todos tengamos, aunque sea una genérica, porque nos da un orden de magnitud de los impactos que tenemos. Pero diferencia de una declaración ambiental específica y una genérica es que la genérica tiene en cuenta un ámbito, en este caso puede ser europeo, de diferentes fabricantes, por lo tanto los datos que se van a dar suelen ser de mayor impacto que una más específica. Y las específicas al final estamos hablando de un fabricante en concreto, una planta en concreto, y no de medias, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de escenarios peores, ¿no? A la hora de hablar de datos genéricos. Y lo que hace es que nos sirve, al tener datos muy específicos, al llevarlos a nivel de edificio podemos obtener datos mucho más específicos de ese huella ambiental del edificio, ¿no? Y de los datos genéricos son más, pueden ser peores en ese aspecto. Pues hasta aquí este tercer episodio de Retos y Soluciones de la Construcción y la Instalación en el siglo XXI. Esperamos que os haya resultado muy interesante y que haya servido para aclarar todos estos conceptos que en ocasiones resultan complicados de entender. Como siempre os decimos, nos encantaría escuchar y leer vuestras preguntas, comentarios y sugerencias, y para ello podéis dirigirnos vuestras preguntas a través de nuestras redes sociales y nos podéis hacer llegar cualquier tipo de sugerencia o comentario. Muchísimas gracias, Silvia, por tu ayuda y sobre todo por ese carácter didáctico con el que explicas todo, y que es que la verdad es facilísimo de entender todos estos conceptos que no siempre son fáciles de asimilar. Muchísimas gracias. Gracias.